Profe, profe, perdón, hay una chica en el grupo que puso que no puede entrar. No puede entrar Caramba. No me dejaría unirme, me aparece que no me acepta. A la pucha. ¿Para qué le escribo? ¿Tendrá bien el link? Arrancar. Nuevamente. Acá. Sí, para mí le dije que empiece de vuelta, por ahí le pifió en algo. Bueno, che, lo que les quería comentar, en realidad lo que vamos a buscar hoy es ¿para qué el ministro de Economía hace política económica? Básicamente la política económica se divide en tres grandes vectores. Por un lado está la política fiscal, que justamente es lo que hace el ministro de Economía, y por el otro lado aparece la política monetaria y la política cambiaria, que son responsabilidad del presidente del Banco Central. ¿Está? Política fiscal a cargo del ministro de Economía, política monetaria y política cambiaria, responsabilidad del presidente del Banco Central. Bueno, con estas tres patas se genera lo que es la política económica. Bueno, pregunta, ¿quién elige al ministro de Economía? El gobierno de turno. El presidente de la Nación. ¿Quién elige al presidente del Banco Central? El presidente de turno también. No. El ministro La de Cámara de Economía. Senadores. Ok. ¿Está? Y la pregunta que sigue, ¿y a quién representan los senadores? ¿Al pueblo? No. Al pueblo lo representan los diputados. A las provincias. A las provincias, sí. A las provincias. Vale decir que acá lo que se pone de manifiesto es el federalismo. ¿No? Por un lado tienen al Ejecutivo con el ministro de Economía y por el otro lado tienen a las provincias con el presidente del Banco Central. Después, si el oficialismo tiene mayoría en la Cámara de Senadores, bueno, es otra cosa. Pero el espíritu sería entonces el espíritu federal. Bien, lo que vamos a estudiar entonces y lo que vamos a tratar de entender es, primero, ¿por qué hace política fiscal el ministro de Economía? Segundo, ¿cuáles son los instrumentos de política fiscal? ¿Cuáles son las herramientas de política fiscal? Y tercero, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué persigue el gobierno, el ministro de Economía, cuando hace política fiscal? Eso sería el objetivo que tenemos para la clase de hoy. Y bueno, ya entrando en el tema, entonces, vamos a arrancar con dos ecuaciones que las traemos de la clase pasada. Víctor, dijiste política económica y se me fue la otra. No, ¿Qué política hace económica es todo. el presidente del Banco Central, digo? Sí. Pará. Política económica es todo. ¿Está? Política Bien. económica, la política económica, la política económica se divide en política fiscal, ministro de Economía, ¿está? Política monetaria y política cambiaria. Y esto es responsabilidad del presidente del Banco Central. ¿Está? Este sería el asunto.
¿Está claro? Bien. Bueno, les decía, entonces, lo que vamos a estar estudiando hoy es esto. Está la política fiscal. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Bueno, para eso vamos a trabajar con dos ecuaciones que las tenemos de la clase pasada. ¿Está? Por un lado, la primera ecuación es que el producto era igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más es por menos import. Y la segunda, el ingreso es igual al producto. Por el otro lado, ¿sí?, vamos a trabajar con dos hipótesis. Economía cerrada, ¿está? Y la otra hipótesis precios constantes. ¿Está? Si la economía es cerrada, ¿cuánto vale X menos M? No voy a tener importaciones, ¿no? No voy a tener ni export ni import, ninguna de las dos. Bien. ¿Está? Con lo cual, entonces, es por menos import va a ser igual a 0. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, lo que nosotros nos queda es que Z va a ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto. ¿Sí? Ya que X menos M es igual a 0. ¿Está? Y a esta ecuación la vamos a llamar la demanda agregada, porque en definitiva, fíjense, cuando nosotros vimos el producto, ¿sí?, dijimos que el producto lo podíamos medir desde 3 dimensiones diferentes. ¿Está? El producto, la primera dimensión es desde todo lo que se hizo, el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía. ¿Ah? El producto sería el valor de toda la soja, más todo el trigo, más todos los autos, más todos los televisores, más todos los celulares, más. Después dijimos que el producto era igual al ingreso, con lo cual podríamos medir el producto desde las retribuciones. Todos los salarios, más todos los intereses, más todas las rentas, más todos los beneficios. Y por último, podemos medir el producto desde el gasto, desde la demanda. Desde la demanda del sector privado, consumo e inversión, la demanda del sector público, el gasto, o la demanda del sector externo, es por menos import. ¿Está? Entonces, si medimos el producto desde la demanda, vamos a decir que esto sería la demanda agregada. ¿Está claro? Y entonces, lo que vamos a tratar de hacer es entender cuáles son las variables que gobiernan a la demanda agregada. Para entender las variables que gobiernan a la demanda agregada, lo que vamos a hacer es estudiar cada uno de sus componentes por separado, entenderlos y después los volvemos a unir. ¿Está claro? Y entonces, con ese objetivo vamos a arrancar con el consumo. Y el consumo, ¿cuál sería la variable que gobierna el consumo?
¿El ingreso? El ingreso, porque en la medida en que aumenta el ingreso, ¿qué va a pasar con el consumo? Aumenta. Aumenta. Che, les pido una gauchada. Yo los acabo de mutear a todos. Si quieren participar, ningún problema. Abren el micrófono, digan lo que tengan que decir y después lo vuelven a cerrar. Si no, aparece una reverberancia que termina aturdiéndonos a todos. ¿Está? Bueno, che, entonces les decía, si aumenta el ingreso, entonces aumenta el consumo. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿el ingreso o el ingreso disponible? El ingreso disponible. El ingreso disponible. Va a decir entonces que el consumo es una función C del ingreso disponible. Y digo que es una función C como podría haber dicho que es una función H, una función F, lo que sea. Le puse la letra C porque me gusta. Es decir, que el consumo es una función C de I menos T, porque el ingreso disponible no era igual al ingreso menos los impuestos. ¿Cierto? Y en la medida en que aumenta el ingreso, aumenta el consumo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Siempre. Sí. Siempre. ¿No? ¿Sí o no? Siempre. Siempre que aumenta el ingreso, aumenta el consumo. ¿Sí o Puedo no? tener ahorros también. Sí. Pero siempre va a aumentar el consumo en la medida que aumenta el ingreso. Sí. Veamos. Si yo gano 50.000 pesos, puedo decir que consumo 40 y ahorro 10.000. Y si gano 100.000, puedo decir que consumo 70 y ahorro 30. Y si gano 300.000, y si gano 500.000, y si gano 1.000.000, y ya está. O sea, llega un punto en donde ya está. Ya me compré la casa, me compré el auto, me compré la casa en el country, tengo lancha, tengo esposa, tengo amante, ya está. Entonces, a partir de determinado nivel de ingreso, cualquier incremento que sufra el ingreso, todo ese incremento va a ir a parar al ahorro. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar la primera parte. Vamos a estudiar el periodo donde, en la medida en que aumenta el ingreso, aumenta el ahorro. Y en ese periodo, entonces, yo les voy a presentar 3 gráficas de consumo. Voy a tener la gráfica número 1. La gráfica número 2 y la gráfica número 3. ¿Cuál de las 3 gráficas sería la que mejor representa al consumo en función del ingreso? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Alguna otra alternativa? ¿Qué les parece? ¿Cuál de las 3 gráficas representará mejor al consumo en función del ingreso? ¿La 1, la 2 o la 3? Bueno, leamos la gráfica para ver de qué se trata. Empecemos por la número 2. La gráfica número 2 me está diciendo que cuando el ingreso es igual a 0, el consumo también va a ser igual a 0.
¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Lucila. Lucila, vos pusiste en el chat que estabas por la 1. ¿No? No te escucho. No te escucho. Me parecía la 1, voy a sacar el audio acá. Me parecía la 1 porque decía que determinado consumo, igual lo estoy pensando todavía, pero era como que a mitad de consumo. Bueno, vamos a ver entonces. La número 2 me dicen que cuando el ingreso es No, igual la a 3. 0, el consumo es 0. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso, Verdadero. chicos? Verdadero. No. ¿Cómo verdadero? Lo que te estoy acabando de decir es que el día que aprendí a no comer me morí. ¿Entendés? O sea, aunque mi ingreso sea igual a 0, si yo no puedo dejar de comer. Porque si no me muero. O sea, siempre voy a tener un Ok. pequeño nivel de consumo. ¿Lo ves? Yo ¿Se lo entiende el tomaba resto del como que grupo? no tengo ingreso, entonces no puedo comprar. Bueno, pero echaré mano a mis ahorros. Pediré guita prestada, salgo a manguear. Ok. ¿Lo ven? La número 3 es mucho peor, porque la número 3 me dice que recién a partir de cierto nivel de ingreso, ¿sí? Empiezo a consumir. O sea que ya me morí de hambre, seguí laburando como un perro y recién cuando gano algo de, no sé, más que tanta plata, empiezo a consumir. ¿Lo ven? ¿Se entiende la interpretación de la gráfica? Con lo cual, ¿cuál de las 3 gráficas va a ser entonces la que mejor represente al consumo en función del ingreso? Y la 1. No cabe duda que es la 1. ¿Están todos de acuerdo? Así que, Lucila, Sí, tenías razón. Bien, entonces voy a decir que esta es mi gráfica que representa, esta sería mi gráfica que representa al consumo en función del ingreso. Bien, antes de seguir con todo esto, vamos a hacer un poquitito de repaso. Vamos a hacer un poquitito de repaso de matemáticas. ¿Está? Vamos a hacer repaso de matemáticas y vamos a estudiar qué era la ecuación de la recta. Vale decir, imagínense ustedes que yo tengo en un par de ejes X, Y, Tengo una esta recta. consulta. Yo había pensado por el tema de que, bueno, había pensado la 1 en su momento, ahora pensándolo un poco mejor, porque había pensado, bueno, determinado, o sea, hay un punto que no se consume, esa había sido mi lógica, y después se empieza a consumir, pero en realidad en la lógica era al revés, digamos, o sea, Nunca puedo dejar de consumir. claro, sí, porque te morís, eso es verdad. Pero y entonces, ¿cómo lo pensarías en esa lógica de que en una, porque no me terminó de quedar claro, yo había pensado esa porque me parecía como era la más lógica, pero ¿cómo se piensa eso de que, bueno, a determinado ingreso se deja de consumir? Porque no debería empezar a ir todo No, recto. no es que se deja de consumir. Lo que va a suceder es que a determinado nivel de ingreso,
El consumo no aumenta. El consumo sigue siendo el mismo. ¿Entendés? Claro, pero así en todo caso. ¿Cómo? No es que es aumentamente. Te escucho entrecortado, de vuelta. Ay, hoy no sé qué pasa con la conexión. Que así sería la recta en realidad, no es que sería una recta que aumenta constantemente, linealmente, indeterminado. ¿Se entiende? Vos vas a tener una recta, porque en definitiva, hablar de recta o hablar de curva es hablar de lo mismo. Está ahí. Vamos a entrar un poco en más matemática, pero imagínatelo de esta manera. ¿Sí? Imagínate esta curva entre este punto A y este punto B. ¿Sí? Imagínate que si esta es la curva, esta sería la secante. Ujú. Y esta sería la tangente. Bueno, en A, esta sería la tangente. ¿Lo ves? Ujú. Estos serían las tres magnitudes para este segmento. Ahora, en la medida en que vos achicás el segmento, ¿sí? En la medida en que vos achicás el segmento, llega un punto, o sea, cuando estás prácticamente uno al lado del otro, ¿sí? Que la curva, la secante y la tangente se transforman en lo mismo, en una recta. ¿Lo ves? Sí. Entonces, a los efectos del análisis, me resulta mucho más fácil trabajar con una recta que trabajar con una curva. Y entonces lo único que voy a hacer es achicar el periodo de estudio. Por eso es que trabajo con una recta. ¿Me explico? Ahora, volviendo al tema que decías antes, bueno, la representación sería una cosa como esta. ¿Ves? El consumo aumenta en la medida en que aumenta el ingreso, y cuando llega un determinado nivel de ingreso, ¿sí? Por más que aumente el ingreso, el consumo sigue siendo el mismo. ¿Entendés? Sí, 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 ahí la entiendo. Bien. ¿Queda claro esto, chicos? Volvamos entonces a la ecuación de la recta. Si esta es mi recta, y es igual a ax más b, ¿qué era a y qué era b? B es la ordenada del origen y A es la pendiente. Bien. O sea que b sería este punto. Claro. ¿Y la pendiente qué quiere decir? Para el lado en donde va la recta. Podríamos decir que la pendiente es la inclinación. Te marca la dirección y cuánto se va a mover, digamos. Vale decir que lo que me está marcando la pendiente es la inclinación que tiene la recta. ¿Sí? Si la pendiente es muy grande, ¿sí? Lo que me está diciendo es que la recta está muy inclinada. Mientras que si la pendiente es muy chica, me está diciendo que la recta, ¿sí? Está muy poco inclinada. ¿Lo ven? Ahora, la pregunta que sigue es, ¿y cómo puede ser que la pendiente me mida una inclinación y sin embargo sea un número? Porque deberían ser entonces tantos grados, ¿no? Si es una inclinación, yo diría que esta recta, ¿sí? Tiene como A, qué sé yo, 30 grados. Sin embargo, esta recta es un número, 2. Entonces veamos de qué se trata eso, ¿no? Supongamos que yo tengo una recta y es igual a 2x más 1. Y para hacer su representación gráfica, entonces hago una tabla de valores. Y cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale y? 1. 1. Con lo que se cumple entonces lo que decíamos antes de la ordenada del origen. Cuando x es igual a 1, ¿cuánto vale y? 3. Y cuando x es igual a 2,
5. Bueno, hagamos la representación. Con estos tres valores, y entonces cuando x es igual a 0, y es igual a 1, cuando es 1 es 3, y para 2 es 5. Con lo cual mi recta quedaría dibujada de esta manera. ¿Estamos de acuerdo con la ordenada al origen? Y el 2 todavía no aparece. Veamos, ¿cuánto vale este segmento? ¿Cuánto vale ese segmento, chicos? 1. 1, porque empieza en 0 y termina en 1. ¿Y este otro cuánto vale? Empieza en 3 sí. y ¿dónde termina? No veo ahí donde termina si da con 3, si no sería 2. Claro, es 2, porque empieza en 3 y termina en 1. ¿Y este segmento cuánto vale? 2. ¿Y este segmento? ¿Cuánto vale? 4. 4, porque empieza en 5 y termina en 1. ¿Y este segmento que tengo acá cuánto vale? 2. No. Empieza en 1 y termina en 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale? 1. Estaba mirando a otro lado, perdón. ¿Y este otro cuánto vale? Y ahí es Empieza un en, 4. 2. 2 sería. empieza en Si fuera 5 y termina en 3, por lo tanto vale 2. Vale decir, fíjense, 2 es a 1, como 4 es a 2, como 2 es a 1. Vale decir entonces que la pendiente, o sea, la inclinación de la recta, se mide por los incrementos que sufre la recta. ¿Está? O sea, si es 2, lo que me está diciendo es que cuando x se desplaza en 1, y se va a desplazar en 2. Cuando x se desplaza en 2, y en 4. Y si se desplazaría en 3, y en 6. O sea, la proporción entre x e y va a ser 2. Y si lo llevo entonces a mi ecuación general, esto sería delta x, y esto sería delta y entonces a va a ser igual a delta y sobre delta x. ¿Se entendió? ¿Queda Sí. claro? Entonces fíjense que la pendiente, te muteé, Lucila, decime. Eso es como en la secundaria que te hacían, porque también había una lógica que te hacían hacer Claro, correr. que desplazabas en 1 y entonces después desplazabas en 2. ¿No? Claro, pero en definitiva lo que esa lógica que vos estabas viendo en la secundaria es justamente la proporción entre largo y altura para que veas de qué se trata la pendiente. Vale decir, si vos vas a proyectar, no sé, la rampa de un estacionamiento,
Está bueno decir, esta rampa tiene una pendiente de 15 grados. Vos vas a decir, la pendiente de esta rampa es que para una altura de 2 metros necesita una longitud de 8 metros. ¿Entendés? O sea, medís la inclinación a través de la proporción entre largo y alto. ¿Me explico? Pero lo importante acá es que el largo y el ancho, el largo y el alto, se mide como incremento. ¿Está? ¿Y qué es el incremento? Bueno, lo que hicimos acá. Magnitud final menos magnitud inicial. Esto es 2 porque hicimos magnitud final 3 menos inicial 1. Esto es 4 porque hicimos magnitud final 5 menos inicial 1. ¿Lo ven? Esto es 1 porque hicimos magnitud final 2 menos inicial 1. ¿Se entiende? Y entonces, ahora que tenemos en claro la ecuación de la recta, vuelvo al consumo y digo que el consumo va a ser igual a C sub 0 más C sub 1 por I menos T. C sub 0, la ordenada del origen. Y C sub 1, la pendiente. Y en esta recta sería delta C sobre delta I. Vale decir que C sub 1 va a ser igual a delta C sobre delta I. ¿Lo ven? Y a este C sub 1 se lo conoce como la propensión marginal a consumir. ¿Estamos? ¿Se entendió? Y ahora, desde la óptica de la economía, ¿qué me está marcando este C sub 1? Por ejemplo, si C sub 1 sería igual a 0,6, ¿qué me quiere decir ese 0,6? ¿Puede ser como la pendiente del consumo? No, más fácil, más fácil. Fíjate, si esto es delta C sobre delta I, esto es lo mismo que decir 0,6 dividido 1. ¿Sí? ¿Y ahí qué estás viendo? ¿Cuál fue el incremento del ingreso? Fue mayor al consumo. No, más allá de eso, yo lo que termino viendo acá es que cuando el ingreso se incrementa en 1 peso, el consumo se va a ver incrementado en 60 centavos. ¿Se entiende? O sea, la gente, ¿qué decisión puede tomar sobre su ingreso? Ahorrarlo. O gastarlo. O gastarlo, consumirlo. Entonces, esto te está indicando justamente eso, que si aumenta en 1 peso el ingreso, las familias van a estar consumiendo 60 centavos. Y los 40 centavos restantes para llegar al peso, ¿dónde van a ir? Ahorro. Al ahorro. O sea que aparece, así como está C sub 1, aparece S1, que va a ser 0,4. De manera tal que C sub 1 más S1 es igual a 1. ¿Y cómo se va a llamar S1 entonces? Si C sub 1 es propensión marginal a consumir, S1 va a ser Ahorrar. propensión marginal a ahorrar. Tal cual. Bueno, acá vamos a hacer un break, así, porque ya me estoy quedando sin tiempo. Así que bueno, salimos, me dan un par de minutos para que se pueda grabar todo esto y volvemos a entrar